Ok, ya no solo tenemos a nuestra matriz de Jordan. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahora? Recordemos que nuestra matriz A y la matriz de Jordan son semejantes, son matrices semejantes. Esto quiere decir que ambas matrices, tanto la matriz A como su matriz de Jordan, representan a un mismo endomorfismo, pero en diferentes bases. Ahí está. Aquí es donde nos va a ser de utilidad el endomorfismo que nosotros construimos al inicio de la clase. Recordemos que nosotros habíamos definido un endomorfismo F, ¿no? Habíamos definido un endomorfismo F del espacio K3 en K3 de tal forma que la matriz asociada a este endomorfismo respecto a la base canónica del espacio K3 va a ser igual a la matriz A. Ahora, como A y J, es decir, A y su matriz de Jordan son matrices semejantes, la matriz de Jordan también va a representar a este endomorfismo, pero en una base diferente. Es decir, que supongamos que la base en la que representa Jordan a este endomorfismo se denota como BI. Vuelvo y repito, esto nosotros lo podemos asegurar porque una matriz A y su matriz de Jordan son matrices semejantes. Y si las dos matrices son semejantes, eso quiere decir que ambas representan a un mismo endomorfismo, pero en diferentes bases. Nosotros sabemos cuál es la base canónica, E sub i, de K3, ¿no? En este caso específico. La base canónica de K3 es E1, que es igual a 100, E2, que es igual a 010, y E3, que es igual a 001. Esa es la base canónica. Ahora, aquí la pregunta interesante es la siguiente. ¿Cuál es la base de Jordan? Es decir, ¿cómo nosotros podemos obtener una base de tal forma de que la matriz asociada a ese endomorfismo sea precisamente la matriz de Jordan? Es decir, nosotros sabemos que existe esa base. ¿Por qué? Porque porque la matriz A y la matriz de Jordan son semejantes, por lo tanto tienen que representar al mismo endomorfismo. Pero, ¿cómo nosotros podemos obtener esa base? Es decir, la pregunta que aquí nos estamos haciendo es, ¿quién es B1? ¿Quién es B2? ¿Y quién es B3? ¿Cómo podemos saber quiénes son esos vectores precisamente? ¿Cómo nosotros podemos obtener esa base? Eso es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a construir la base asociada a nuestro endomorfismo respecto a la matriz de Jordan. Ok, dado que nosotros estamos diciendo que la matriz de Jordan es la matriz asociada a nuestro endomorfismo en la base BI, que nosotros no sabemos quién es esa base, BI, por definición, eso quiere decir que las columnas de Jordan son coordenadas, se interpretan como coordenadas. Es decir, la primera columna, que es esta señorita que está aquí, representa un conjunto de coordenadas. Pero esas coordenadas, ¿qué significan? Muy sencillo. Esa columna de ahí no es más que las coordenadas de la imagen de B1 respecto a la base, a esa misma base, B sub i. De seguro ya saben por dónde van los tiros. Si la primera columna son las coordenadas de la imagen de B1 respecto a esa misma base, la segunda columna
que es esta que está acá, son las coordenadas de f en B2 respecto a la base, respecto a esa misma base, respecto a los BI. Y la última columna no es más que las coordenadas de f en B3 respecto también a la base BI, a esa misma base. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer con esa información? Pues, conociendo las coordenadas, nosotros podemos saber exactamente quiénes son f en b menos u, perdón, nosotros podemos saber quiénes son exactamente f en b1, quién es exactamente f en b2 y quién es f en b3. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Vamos para allá. F en B1 yo lo puedo expresar, conociendo sus coordenadas, lo puedo expresar de la siguiente forma. Sería 0 por B1, porque es la primera coordenada, más 0 por B2, que es la segunda coordenada, más 0 por B3, que coincide con la tercera coordenada. Lo mismo pasa con F en B2. F en B2 se puede expresar como 1 que multiplica B1, 0 que multiplica B2. Observen que estoy siguiendo el mismo orden de las coordenadas, de las columnas. Y 0 por F en B3. Y bueno, esto es más de lo mismo. Con F en B3 voy a hacer exactamente los mismos pasos. Yo digo que F en B3 va a ser igual a 0 que multiplica a B1 más 0 que multiplica a B2 más menos 3 que multiplica a B3. Y bueno, teniendo esta información, nosotros podemos concluir entonces que f en B1 va a ser igual a 0 por B1, f en B2 va a ser igual a B1, y voy a poner 1 por B1 pero un poco redundante, yo digo que esto es igual a B1, y f en B3 no es más que menos 3 veces B3. Ahora, quiero que presten atención a f en B1. Quiero que presten atención a f en B1 y a f en B3. Nosotros sabemos, ya esto nos dice que f en B1 va a ser igual a 0 por B1 y f en B3 va a ser igual a menos 3 por B3. Eso, vaya, eso es increíble. Eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque esto implica que f en B1, perdón, f en B1 no, esto implica que B1 pertenece al espacio propio 0. Y en f en B3 lo que nosotros tenemos es que esto implica que B3 pertenece al espacio propio de menos 3. Y ya nosotros sabemos quiénes son esos subespacios. ¿Por qué? Porque durante la construcción de la matriz de Jordan, nosotros tuvimos que hallar su dimensión. Y en el proceso de hallar sus dimensiones, encontramos una base de cada espacio. Recordemos que el subespacio propio es 0, es el subespacio generado por el vector 1, 0, 1. Y E-3, que es subespacio asociado al valor propio menos 3, era el generado por el vector, lo tengo por acá, ¿vale? Un cuarto, punto y coma, menos 3 cuartos, punto y coma 1. Ahora,
¿Por qué me es relevante esta información? Porque directamente ya nosotros podemos tener la forma tanto de B1 como de B3. Vamos allá. B1 sería, según este criterio, sería de la forma alfa que multiplica a 1, 0, 1. Donde alfa puede ser el escalar que nosotros querramos, puede ser la constante numérica que nosotros escojamos, puede ser cualquiera, puede ser cualquier número que ustedes escojan, mientras sea del cuerpo de escalares, k en este caso. Por supuesto, una opción segura es siempre ir por un número sencillito, como 1, 2, 3, 4, 5, etc. Siguiendo esta regla, yo voy a decir, mira, si B1 puede ser cualquier vector de la forma alfa por 1, 0, 1, yo voy a decir que B1 simplemente va a ser igual al propio 1, 0, 1. Profe, pero ¿por qué usted hizo esto así? No, alfa no tiene que cumplir una propiedad, no tiene que cumplir algún criterio. No, alfa es una constante numérica cualquiera que pertenece al cuerpo de escalares. Yo puedo, esto lo que me está diciendo es que me da la potestad de que yo puedo escoger la constante que yo quiera para construir a B1. Por supuesto, yo no voy a escoger una constante numérica complicada como raíz de 3, raíz de 5, no, para nada. Voy a escoger entre todas mis constantes numéricas una sencillita. El propio 1 es bastante, vaya, bastante cómodo. Ah, muy importante. Alfa sí tiene que ser distinto de 0. Porque si alfa fuera igual a 0, entonces tendríamos al vector 0, 0, 0, el cual no puede pertenecer a ninguna base. Por lo tanto, eso sí, muy importante, es el criterio que debe cumplir alfa, que ésta debe ser distinta de 0. Porque recordemos que estamos tratando de formar una base. Lo mismo ocurre para el vector B3. Si B3 pertenece al subespacio propio menos 3, eso significa que B3 es de la forma alfa que multiplica a 1/4, punto y coma, menos 3/4, punto y coma, 1. Aquí nosotros podemos aplicar una pequeña estratagema. Ustedes pueden decir, bueno, vamos a hacer lo mismo que B1 y decir alfa igual a 1. Sí, pero hay algo mucho mejor que nosotros podemos hacer. Esas fracciones de ahí me incomodan bastante. No son cómodas de trabajar, al menos no tanto como los números enteros. Entonces, yo para quitarme esas fracciones de encima, yo voy a decir, bueno, mira, ya que puedo escoger el alfa que yo quiera, distinto de 0, yo voy a decir que alfa va a ser igual a 4. Entonces, cuando yo multiplique alfa por todo ese vector, me va a quedar que B3 es igual a 1, punto y coma, menos 3, punto y coma, 4. Y ya tenemos un nuevo vector bastante más sencillo que el generador de a la menos 3, de menos 3, perdón. Y bueno, de esta forma ya tenemos dos de los tres vectores que nosotros necesitamos. Ya sabemos que B1 va a ser 1, 0, 1 y que B3 va a ser 1, menos 3, 4. Solo nos queda saber quién es B2. Ok, supongamos que nosotros denotamos a B2 como el vector XYZ. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hallar a ese vector? La información que nosotros tenemos de B2 es que su imagen coincide con el vector B1, que ya nosotros lo conocemos, que es el vector 1, 0, 1. También recordemos que al inicio de la clase nosotros habíamos determinado una relación muy importante entre la matriz A y el endomorfismo, que es la siguiente, que A multiplicado por el vector V, por un vector V, iba a ser igual a f en V.
para todo vector V que pertenece al espacio K3. Vuelvo y repito, recordemos que en el análisis, en la construcción de nuestro endomorfismo, nosotros habíamos demostrado que esta relación de acá, se cumple para todos los vectores del espacio, que era una forma de hallar la imagen de cada vector. Nosotros vamos a utilizar precisamente esa relación para hallar a B2. Vamos allá. Sustituyendo V por B2, eso quiere decir que A por B2 va a ser igual a F en B2. Pero F en B2, ya yo sé quién es B1. Entonces A por B2 va a ser igual a B1, que es este vector de acá, 1, 0, 1. Entonces, reescribiendo, o sea, sustituyendo A por la matriz inicial, y a B2 como el vector columna x, y, z, obtenemos un sistema de ecuaciones lineales, donde la solución de ese sistema va a ser precisamente nuestro vector B2. Y esto es buenísimo porque resolver un sistema de 3 con 3 no es algo que uno diga, wow, qué complicado. Puede haber, no sé, algún paso que se dificulte en el camino, pero no es nada imposible. La forma simplificada de ese sistema es esa que se muestra en pantalla, donde tenemos la matriz A sobre la matriz ampliada con los términos independientes, etc. Aquí se le aplica un Gauss, se le puede aplicar un Kramer, perdón. Los métodos de solución de los sistemas de ecuaciones lineales, vaya. Y eso nos lleva a la matriz equivalente una vez que se aplica ese Gauss a esa matriz de acá. De la primera solución del sistema, yo tengo que x menos z es igual a 1. Y de la segunda ecuación, yo tengo que menos 2y es igual a 1. Lo que eso quiere decir que y es igual a menos 1/2. Y la primera ecuación lo que quiere decir es que x es igual a 1 más z. Ahí está. Entonces, ¿qué nosotros podemos concluir? Bueno, resolviendo ese sistema de ecuaciones lineales, ya tengo algunas condiciones para B2. B2 no es simplemente cualquier vector x, y, z. Ya yo sé que B2 es de la forma 1 más z, punto y coma, menos 1/2, punto y coma, z. Donde z es también una constante numérica. Y ustedes preguntarán, wow, es decir, yo puedo escoger a z cualquier número que yo quiera, entonces puedo tener la base que yo quiera. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, porque un error muy común en este paso es decir, vale, si z puede ser cualquier constante numérica, voy a escoger z igual a 0 o voy a escoger z igual a 1 y adelante, no pasa nada, ya tengo mi base. No, hay que tener mucho cuidado con este paso, porque recordemos que B1, B2 y B3 forman una base, es decir, deben entre los tres formar una base. Entonces, es necesario analizar para qué valores de z precisamente esos tres vectores forman una base. Ok, supongamos que nosotros colocamos a nuestros tres vectores B1, B2 y B3 en una matriz P, donde la primera columna de la matriz es B1, la segunda columna es B2 y la tercera columna es B3. Supongamos que cogemos a los tres vectores y los agrupamos en una matriz P en forma de columnas.
Pues bien, esos tres vectores yo puedo asegurar de que forman una base del espacio K3 si y solo si el determinante de esa matriz P es distinto de 0. Esto es un criterio que surge a partir de la definición de independencia lineal de vectores. Entonces, esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque ya tengo una forma entonces de saber para qué valores de z esos tres vectores forman una base, simplemente calculando un determinante, el cual lo vamos a hacer rápidamente. Yo tengo aquí la primera columna 1, 0, 1, la segunda columna que es z más 1 menos un medio z, y la última columna que es 1 menos 3, 4. Vale, ya tenemos resuelto aquí nuestro determinante. ¿Cuál fue el resultado de su cálculo? El resultado de ese determinante fue menos 9 medios, que va a ser un valor distinto de 0 para cualquier z. Es decir, observen aquí que no importa el valor que tome z, ese determinante va a ser distinto de 0. Entonces, esto lo que quiere decir es que podemos escoger el valor de z que nosotros querramos, que tanto b1 como b2 como b3 van a formar una base del espacio vectorial K3 con el que nosotros hemos trabajado desde el inicio. Sin embargo, en otra ocasión podría darle alguna condición para z. Digamos, supongamos que el valor de determinante me hubiera dado z, no sé, el determinante de p, por ejemplo, hubiera sido z menos 4, por ejemplo. Ese determinante va a ser igual a 0 si z es igual a 4. Por lo tanto, tendríamos que escoger, en ese caso hipotético, en otro ejercicio, por ejemplo, tendríamos que coger un z distinto de 4. ¿Por qué? Porque nuestro determinante no puede ser igual a 0. Pero bueno, regresando a nuestro ejemplo actual, nosotros concluimos que el determinante de la matriz P es distinto de 0, por lo tanto, es distinto de 0 para cualquier valor z, por lo tanto, aquí ya tenemos luz verde para decir, bueno, mira, yo voy a escoger un valor sencillito de z para construir a B2, para ya determinar sí o sí quién es B2. Digamos, por ejemplo, que z va a ser igual a 0, ¿no? Porque vaya, un valor más sencillo que el 0. Realmente es un valor cómodo. Cuando yo lo sumo con otros números, obtengo el mismo número, etc. No me hace más incómodo al vector. Todos son ventajas. La matriz P me queda 1, 0, 1. 1 menos un medio, 0. Y 1 menos 3, 4. Donde la primera columna de esa matriz es B1, la segunda es el vector B2 y la tercera es B3. Y de esta forma, no, ya no solo tenemos un método de trabajo para construir la base asociada a la matriz de Jordan que previamente nosotros habíamos construido. Ya sabemos cómo jordanizar una matriz y además también sabemos cómo construir la base asociada a esa matriz. ¿Cuáles serían unas medias conclusiones de esta sección? Pues una vez ya conociendo a B1, B2 y B3, ya yo digo, vale, ya tengo lo que estaba buscando, que es a mi matriz de Jordan y que va a ser igual a la matriz asociada en la base B. Y ya yo sé también quién es esa base.
Una vez que nosotros terminamos todo el proceso de jordanización, el resultado de todo este trabajo algebraico son tres matrices. La matriz A, que es la matriz que nos dan para trabajar desde un inicio, la matriz de Jordan, que se construye a partir de la matriz A y que estas dos matrices son semejantes, y la matriz P, que es la matriz que contiene a los vectores de la base asociada a la matriz de Jordan. Y esa matriz P se construye entonces a partir de la matriz de Jordan. Estas tres matrices guardan una relación muy importante, que es la siguiente, y es que la matriz A se puede expresar como la matriz P multiplicada por la matriz de Jordan multiplicada por P inversa. Que de hecho ese es como el inciso A del problema que estamos resolviendo. Nos pueden demostrar que A se puede expresar de esa forma, como la multiplicación de esas tres matrices. Primero que todo, ¿por qué aparece ahí P inversa? ¿Cómo nosotros podemos saber si P es una matriz inversible? Recordemos que para que una matriz sea inversible, su determinante tiene que ser distinto de 0. Y nosotros calculamos el determinante de P, que nos dio distinto de 0. Por lo tanto, ella es inversible. Solo un pequeño paréntesis a recordar. Entonces, vamos como a la recta final de todo este proceso. ¿Cómo nosotros podemos demostrar precisamente esta relación? ¿Cómo es que nosotros podemos demostrar que se cumple esa igualdad? El primer método, que es un poco tosco, es simplemente sustituir las tres matrices, pero para ello habría que calcular la matriz inversa de P, que nos llevaría a un montón de cálculos algebraicos extra. Por suerte para nosotros hay una segunda vía, que es la siguiente. La matriz P nosotros la podemos interpretar como una matriz de cambio de coordenadas. P se puede interpretar, vuelvo y repito, como la matriz de cambio de base de la base de Jordan a la base canónica, a la base de A. Es una muy buena forma de recordarlo. P es la matriz de cambio de base de la base de Jordan a la base de A. Entonces, ahora dentro de unos segundos van a ver la utilidad de esta relación, de haber dicho esto. Yo sé, durante el proceso de construcción del endomorfismo, nosotros vimos que A multiplicado por el vector coordenada de V en la base I va a ser igual al vector coordenada de F en V en la base de I, en la base canónica. Y por otra parte, dado que P es la matriz de cambio de base de la base de Jordan a la base de A, nosotros podemos asegurar de que P multiplicado por el vector de coordenadas en la base de Jordan en la base de I, BI, eso me va a dar como resultado, eso me va a dar como resultado el vector coordenadas de V en la base canónica. ¿Por qué nosotros podemos asegurar esto? Vuelvo y repito, porque P se puede interpretar como una matriz de cambio de base, de la base de Jordan, porque la base que contiene, a la base canónica, de la matriz A. Sustituyendo esa relación aquí, nosotros tenemos que A por P multiplicado por el vector coordenada de V en la base de Jordan va a ser igual a F en V en la base canónica. Pero esta relación de aquí no solo se aplica a los vectores V, sino también a los F en V.
Por lo que yo tengo que esto aquí es igual a P por F en V en la base de Jordan. Y como P es una matriz de cambio de base, una matriz inversible, yo simplemente puedo decir, multiplicar ambos miembros de la igualdad por P menos 1 y llegar a que P menos 1 multiplicado por A multiplicado por P me da el vector coordenada de V en la base BI, que va a ser igual a F en V en la base BI. Ah, pero ¿qué es lo que ocurre? Que solo una matriz yo voy a encerrar a esta multiplicación de acá como una sola matriz. Es decir, si nosotros halláramos P inversa, lo multiplicáramos por A y multiplicamos por P, yo tendría una matriz completica. Pero resulta que Jordan, la matriz de Jordan multiplicada por el vector coordenada en la base de Jordan, me da F en V en la base de Jordan. Es decir, que Jordan cumple esa misma relación, exactamente la misma. ¿Y qué pasa? Que solo puede haber una matriz que cumpla exactamente la misma relación. Si Jordan cumple esa relación y esta matriz completa, esa multiplicación de matrices, también cumple la misma igualdad, la misma ecuación, entonces no queda más remedio de que ambas matrices sean iguales. Es decir, Jordan es igual a P menos 1 por A por P. Y bueno, eso implica, pasando las matrices P hacia el otro lado, yo tengo que P por Jordan es igual, es igual a A por P, lo cual implica que A se puede expresar como P por Jordan por P menos 1. Y de esa forma queda demostrada la relación de semejanza entre la matriz de Jordan y la matriz A, que cumple con el criterio del primer inciso de nuestro problema, que nos decía, bueno, construir una matriz P tal que la matriz A se pueda expresar de esta forma en dependencia de la matriz de Jordan. De esa forma, sin tener que calcular P-1, se puede demostrar que se cumple esa relación. Lo cual es buenísimo porque es bien sabido que calcular la matriz inversa es un proceso bastante largo y bastante tedioso. Por lo tanto, esto es una segunda vía de demostración que yo se lo recomiendo mucho. Ambas vías son igualmente válidas. Usted podría calcular aquí sin ningún problema. Usted podría calcular P-1 y simplemente multiplicar esas tres matrices y demostrar que coincide con la matriz A y no habría ningún problema. Pero esa vía es muchísimo más larga. La segunda vía, que es la que acabamos de ver, llega a la misma relación y no hizo falta hacer cálculos algebraicos extra. Y bueno, con esto concluimos definitivamente ya de una vez por todas todo el proceso de organización de una matriz más sus diferentes aristas, que es la construcción de la base, demostrar la relación de semejanza, que es esta de acá, vuelvo y repito. Y bueno, esto es lo que nos lleva a una nueva forma de descomposición de matrices. Esa vendría siendo la conclusión de todo el proceso de organización de una matriz. Que una matriz se puede descomponer como la multiplicación de unas cuantas matrices, bajo las cuales una de ellas es la matriz de Jordan asociada a nuestra matriz A.